Al presidente de la República le están faltando dedos para encontrar colaboradores cercanos que pudieran desempeñarse en las actividades más importantes de nuestro país. Ya hablo de una que es la educación y quiero poner un particular hincapié ahí, en la educación. Si bien es cierto, el nombramiento de Esteban Moctezuma no fue para nada un nombramiento afortunado, ya que Esteban Moctezuma, desde su carrera, desde su perspectiva, no tenía nada que ver con la educación, como muchos otros secretarios de educación pública de nuestro país tampoco la han tenido. Hemos tenido casos de personas que han estado al frente de la educación pública de nuestro país que no han tenido nada que ver con el asunto, pero el caso de Esteban Moctezuma, digo, para no irnos muy para atrás en el tiempo, fue un hombre que la experiencia que tenía era una experiencia de carácter político o administrativo, como fue el caso de llevar la fundación de Televisión Azteca hasta tener ya TV Azteca una posibilidad de tener una representación dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero después viene un impasse en donde en estos 2 años de gobierno primeros del presidente López Obrador no se ha visto una política que haya guardado una consistencia, una sustancia, un mensaje que pudiéramos interpretar como que desde la administración de López Obrador hubiera una particular importancia en la educación en México. No se ve que la educación sea una prioridad y esto lo hemos visto por los recortes que ha habido al sector educativo y los recortes que ha habido al sector científico, de investigación y de educación especializada en, por ejemplo, el CONACYT, fideicomiso que junto con otros 108 fue tomado por el gobierno federal y eliminado dentro de los fideicomisos que guardaban para ciertas actividades culturales y educativas en nuestro país un particular impulso. Digamos que desde el CONACYT había muchos programas que compensaban a algunos de los miembros de un equipo élite para educar a nuestro país en una vía superior. Todo esto fue cancelado, echado a un lado, erradicado. Y después salió la administración del presidente López Obrador con 2 acciones muy concretas. Una, cancelar la reforma educativa que fue promovida en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué se canceló de esta iniciativa? Pues no mucho, la verdad, porque la iniciativa educativa de la administración del presidente Peña Nieto no tenía nada en lo particular. Primero con Aurelio Nuño, primero con Emilio Chaifeche Mor como el primer administrador de la Secretaría de Educación Pública, después con Aurelio Nuño, pues no pasó a mayor trascendencia lo que desde el ámbito educativo se promovió en la administración inmediata anterior. Pues llega esta y ponen en nombramiento al frente de la educación de nuestro país a Esteban Moctezuma Barragán. Y yo recuerdo que de las primeras acciones que se determinaron para la Secretaría de Educación eran que se iba a establecer en Puebla. Como que, ¿por qué? Bueno, pues porque en Puebla se le ocurrió al presidente cuando salió con aquella primera idea, ¿se acordarán ustedes?, de que las diferentes dependencias del país fueran descentralizadas para que hubiera actividad, digamos, de lo federal, en esencia, en algunos puntos de la República Mexicana. A la Secretaría de Educación Pública se le asignó el Estado de Puebla y ahí, he de decirlo, sí hubo varios intentos del lado de Esteban Moctezuma para hacer de Puebla su centro de operaciones. A veces lo era, a veces lo dejaba de ser. Y otra de las iniciativas que echó a andar el presidente fue cancelar la idea de que la reforma educativa promovida por Peña Nieto fuera el centro y para suplir a la iniciativa de reforma educativa del presidente Peña Nieto, que no fue nada sobresaliente, vino una cosa que se le conoció como la escuela mexicana. Y me quedé con las ganas de saber qué es y en qué consistía esta escuela mexicana, porque no tengo la menor idea de lo que se trate. Entiendo que es una idea de llevar a México a una educación nacionalista, como quiera que esto
pudiera representar como intento de adoctrinamiento de una joven sociedad que pudiera encontrar en el socialismo y en sus diferentes variantes la idea para una convivencia y una posible superación de la sociedad mexicana. ¿Qué es la escuela mexicana? No lo sé, y tal vez esta senadora del Congreso de la Unión, Delfina Gómez, ex candidata por Morena al gobierno del Estado de México, vencida por Alfredo del Mazo, será la siguiente representante del escritorio que algún día ocupara José Vasconcelos. Delfina Gómez es educadora, es miembro del Partido de Regeneración, Morena, fue presidente municipal de Texcoco, diputada federal, candidata al gobierno del Estado de México y actualmente delegada federal de los programas de bienestar del Estado de México. Delfina Gómez es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional y es maestra en Pedagogía en una administración, una especialidad que obtuvo en el TEC de Monterrey. Y Delfina Gómez se desempeñó como maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, desde 1982 hasta 1999, y del 98 al 12 fue además subdirectora auxiliar de proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México. Del 2002 al 12 se desempeñó como directora del Centro Escolar Netzahualcóyotl en la ciudad de Texcoco. No sabemos hasta dónde esta mujer tenga capacidades para ser la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública, pero a juzgar por capacidades de algunos de los antecesores en ese escritorio, digamos que, diría Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque creo que lo de la escuela mexicana tiene todo que ver, menos con la educación, ya no diríamos con una educación de calidad, y no pienso que un hombre que no tiene la más mínima educación pueda preocuparse mucho por la educación de su país, por una razón muy sencilla. En el populismo es pretender prometer lo imposible a una sociedad a la que se le entiende como idiota. Y el populismo que se mantiene en esta administración tiene que observar una gran ventaja para el control que establece como necesidad el populismo establecido en un país, que es el mantener ignorante a su pueblo. Bajo esa premisa, Delfina Gómez, para los fines del presidente, es un gran acierto. Otro más, y quiero decir algo muy enfáticamente, esto nada tiene que ver con que sea una mujer. Al contrario, esperaríamos que hubiera una mujer verdaderamente sobresaliente y estratega que fuera secretaria de Educación Pública. Sería extraordinario, mas no creo que sea el caso de Delfina, porque Delfina al frente de la SEP es más de esta misma porquería que se ha establecido en un gabinete en donde pareciera que la honestidad es más importante que el conocimiento, y la honestidad a veces cuando se pasa se llega al otro lado y las puntas se tocan, y veremos qué tan honesta o qué tan capaz es esta mujer al frente de la SEP, que por cierto, si se equivoca la estrategia educativa de aquí al 2024, veremos cómo perderemos décadas en el impulso que tendría que tener la educación de primer nivel, y no hablo de nivel superior, sino de calidad de la educación en México. Creo que esa esencia se ha perdido, o es más, nunca se ha llegado a asimilar. Es una pena y una desgracia para México el nombramiento de Delfina Gómez. Así lo veo, y perdón por la franqueza.